final. Sí, sí. Vale. Vale. Empiezo otra vez, No, entonces. Ah, bueno, sí, mejor. vale. Bueno, pues un saludo a todos, un placer de estar compartiendo este espacio con vosotros. Hoy os voy a contar un poco o vamos a compartir pues el recorrido, digamos, en los ciclos que en la mujer tenemos a lo largo de la vida, pero nos vamos a centrar sobre todo en la menopausia, qué ocurre en la menopausia, qué pasa con esas hormonas que se nos descontrolan y por qué se pueden alterar y sobre todo cómo corregirlas. Sobre todo en este caso no voy a hablar de ningún producto, ni suplemento, ni fitoterapia, ni homeopatía, ni nada, sino que lo vamos a enfocar con la alimentación, que eso es algo que hacemos todos los días y cómo haciendo más énfasis en unos productos o en otros, en unos alimentos o en otros, podemos regular los desequilibrios que se puedan haber manifestado o haber producido en esta época. Bueno, aquí tenéis un poco la presentación de qué soy yo, que eso os lo dejo para cuando quien quiera tener más interés, aunque lo tenéis en la página web, pero bueno, era una manera de presentarme y vamos ya de lleno al tema, ¿no? Normalmente cuando se habla de menopausia se habla de estrógenos, ahora veremos porque normalmente se habla de una deficiencia de estrógenos y como veremos no ocurre tal cosa. Y que parece que todo está como enfocado a los ovarios y fundamentalmente, pero estos ovarios que no solamente producen estrógenos, hay varios tipos de estrógenos, como veis aquí, que es el estradiol, que es los estrógenos que sobre todo existen durante la vida reproductiva, pero luego hablaré más de ellos, sino que también la progesterona, la androstendiona, la testosterona, son producidos por los ovarios gracias al estímulo de dos hormonas, que la folículo estimulante y la luteíno estimulante, secretadas por la hipófisis y a su vez estimulada por un órgano que está por encima de la hipófisis, que es el hipotálamo, que segrega estas gonadotropinas. Y muy importante, la glándula tiroidea, es decir, que todo este circuito, este ritmo hormonal en el que unos se estimulan, las otras digamos que son agonistas o antagonistas para mantener un equilibrio en el cuerpo, que sea al fin y al cabo todos los procesos fisiológicos y la homeostasis en general de todo el organismo lo que busca es estar en equilibrio, pues en este caso las hormonas o las hormonas que intervienen en nuestro sistema endocrino son producidas por la regulación de estos órganos. Quiero hacer énfasis en que la hipófisis y el hipotálamo, que se encuentran en el centro del cerebro, están lógicamente, va a ser afectado y alterado o estimulado o reducido también por nuestro sistema emocional, también por la neuroinflamación que pueda ocurrir a este nivel. Va a afectar a estos órganos y por lo tanto va a afectar también a nuestras hormonas. Y también muy importante la tiroides, porque en esta época, en la perimenopausia o en la menopausia, cuántas mujeres aparecen la tiroides alterada y hay un hipotiroidismo subclínico que es casi como endémico y que tiene mucho que ver con todo este recorrido endocrino y hormonal, como pasaré a explicar un poquito más detalladamente. Bueno, en la época, en la pubertad, sobre todo en nuestra fase reproductiva, porque tenemos varios estrógenos, como luego ya mencionaré, pero en nuestra época reproductiva tenemos el estradiol, que es el que inicia y mantiene los caracteres sexuales secundarios, es el responsable de la ovulación. También regenera el endometrio, produce también el crecimiento de la glándula mamaria, tiene una acción anabolizante, protectora del hueso, aumenta la tirosina, de ahí la relación tan estrecha con nuestra tiroides, produce también la retención hídrica y regula el ciclo sueño-vigilia, la temperatura corporal y la sensación de hambre. Este estradiol, que también es muy importante, está muy relacionado con el sistema nervioso central,
con todo el sistema neuroentérico, es decir, con el eje intestino-cerebro, y muy importante porque la permeabilidad intestinal y también el mantenimiento de la microbiota intestinal viene decidido o estimulado también por el estradiol. Y al igual que una buena microbiota, pues va a incidir en tener unos buenos niveles de estrógeno. Muy importante que esta secreción y este estímulo del estradiol en nuestra época reproductiva se produce de forma pulsátil, es decir, que aparece en la primera parte de nuestro ciclo menstrual, que dura aproximadamente 28 días. En los primeros 14 días hay una elevación del estradiol por el estímulo de la folículo de la FSH y de la LH por parte de la hipófisis, como antes he dicho, pero después baja ese impulso y aparece en la segunda parte del ciclo la progesterona. Es decir, que es una hormona que durante la época reproductiva se mantiene pulsátil, aparece, desaparece, desaparece. Esto es importante por algo que va a diferenciar al otro tipo de estrógenos que aparece en la menopausia y que luego comentaré. Pero el estradiol tiene además una característica, es que como tiene la característica de que regenera el endometrio, pero también tiene la función de hacer crecer y crecer otros tejidos. Entonces es muy importante que exista en su medida, pero que esté controladito. Por su parte tenemos la hormona que controla los estrógenos, que es la progesterona, que significa proteger la gestación o proteger el embarazo. A nivel uterino es la que reduce el dolor menstrual, modula a los estrógenos, o sea que mantiene a raya a los estrógenos y también mantiene el embarazo. De hecho, hay muchas mujeres que tienen dificultades para ¿no? Pues para mantener el embarazo, y uno de los tratamientos o el tratamiento, digamos, que a nivel ginecológico pues se da es la progesterona. Pero a nivel sistémico es un agonista del receptor del GABA, que el GABA es un neurotransmisor que es nuestro ansiolítico por naturaleza. La progesterona también es neuroprotectora y mejora la memoria, todo el aspecto cognitivo, mejora el ritmo cardíaco y el tono vital, ralentiza la pérdida de masa ósea y nos protege del cáncer de útero, de mama y de próstata, y tiene una acción antiinflamatoria muy importante y mejora la libido. De hecho, la progesterona que aparece en la segunda parte del ciclo menstrual es la que cuando en mujeres que en edad fértil tienen problemas menstruales de dolor, sobre todo y de abundancia en el sangrado, es porque hay una alteración de la progesterona, como luego ya veremos. Y luego tenemos la testosterona, que el 25% de la testosterona que circula en sangre se fabrica en los ovarios. Y esta testosterona pues, produce el crecimiento muscular, la actividad de los osteoblastos en los huesos, también facilita o estimula la actividad neuronal y la función cognitiva, al igual que la función sexual y la libido. Es decir, que nuestra función endocrina no solamente es independiente, o sea, dependiente de los estrógenos, sino también del circuito, del equilibrio en este circuito de todas estas hormonas. Y muy interesante porque la testosterona va a garantizar la producción de los estrógenos, y si disminuye la testosterona pues va a producir el sobrepeso o es responsable también de la aparición de la diabetes tipo 2. En este momento pues también la apatía, la desmotivación, la depresión, puede producir el cansancio, tener menos líbido y dar problemas cardiovasculares, osteoporosis o incluso la elevación de los triglicéridos. Por eso es muy importante el ejercicio, no un ejercicio súper intenso, pero sí hacer un cierto ejercicio a lo largo de nuestra vida, y muy importante también los ejercicios de fuerza, no solamente el hecho de caminar, sino también ejercicios de fuerza para mantener unos buenos niveles de testosterona que nos van a asegurar unos buenos niveles de estrógenos cuando haya una alteración. Algo muy interesante es que de la testosterona, como he dicho antes, se va a producir gracias a una enzima que se llama la aromatasa,
pues vamos a producir estradiol en la época fértil o la estrona ya a partir de la menopausia. Esta aromatasa, que es una enzima que también se produce en los ovarios, pero sobre todo donde se va a producir esta aromatasa en otros tejidos como es en el hipotálamo, hígado, músculo, mama y tejido mamario, pero sobre todo en la grasa, pues va a ser una gran productora de aromatasa que a través de que gracias a esta aromatasa se va a producir los estrógenos a partir de la testosterona. Pero si tenemos un exceso de grasa, lo que se va a producir es un exceso de aromatasa y nos va a producir, va a ser responsable de, va a activar las células adiposas de la zona visceral que están rodeadas por células del sistema inmunitario, van a producir muchísimas citoquinas proinflamatorias, lo que va a dar lugar a una inflamación y a la fibrosis. Con lo cual es muy importante que esta grasa, tanto en los hombres como en las mujeres, tenerla controlada, porque esta hiperproducción de aromatasa va a producir una entidad clínica que es el hiperestrogenismo, que es lo que en realidad es lo que más encontramos en las consultas. Así que esta imagen tenerla ahí un poquito presente porque después la retomaremos. Entonces, ¿qué es lo que pasa, a lo largo de nuestra vida? Pues desde el inicio de nuestra vida hasta los 10 años más o menos hay lógicamente una mínima producción de estrógenos y empieza en el periodo prepuberal, empieza ya, aumenta la sensibilidad hipotalámica a los estrógenos y se produce la gonadotropina, aumenta la sensibilidad también por parte de la hipófisis y se empieza a producir la folículo estimulante, que es la que va a favorecer la maduración y estimulación de los ovocitos en el ovario. Y también aumenta la secreción suprarrenal de andrógenos. Y en la pubertad, pues nos encontramos que empieza ya, ¿no? Se desarrolla todos los caracteres sexuales secundarios, hay una maduración de estos órganos, sexuales y aparece la menarquia, que es el sangrado o la aparición de la primera regla. Como veis aquí en este dibujo, hay un aumento en la primera parte del ciclo, hasta el 14º día es el aumento sobre todo suben los estrógenos, que después en la segunda fase de este ciclo menstrual bajan los estrógenos y aumenta la progesterona y hay a nivel del endometrio, que es el que va, digamos, va a crecer ese tejido a nivel uterino para la fecundación, para recoger el ovocito en el caso de que se haya fecundado. Si no es fecundado, lógicamente, pues se produce la liberación de este tejido endometrial y se produce la regla. Y como os he dicho antes, en la edad fértil, pues hay toda esa maduración del eje hipotálamo, hipófisis, tiroides y ovario, y se produce esta secreción de la estimulación de estas hormonas, pero como os he dicho es pulsátil y va en fases, que esto es muy importante porque no va a suceder en la época, en la perimenopausia y desde luego no en la menopausia. Entonces, en la perimenopausia se reduce se produce el aumento de la folículo estimulante, los ovocitos empiezan a disminuir, que es el que produce el estímulo para que tanto la hipófisis como el hipotálamo empiecen a hacer ese estímulo de estrógenos y empieza la irregularidad menstrual y sobre todo lo que se caracteriza en esta época es que sobre todo se reduce la progesterona. Con lo cual, en la perimenopausia empiezan a haber algunos síntomas en el que empieza a haber irregularidades en la regla, empieza a haber, sobre todo por esta bajada de progesterona, que es el que mantiene controlados los niveles de estrógenos. Hay el riesgo de sangrados uterinos anormales, de hecho empieza, o que la regla empieza, o que no te dicen, pues empieza a hacerme el tonto porque ya tengo la regla cada 3 meses, o me viene, pues, ¿no? o es muy superabundante. Esto es muy característico en la perimenopausia y no se considera menopausia hasta que la regla ha desaparecido durante un año. Los síntomas físicos que aparecen, pues hay mayor sensibilidad, hay hinchazón, hay dolor abdominal,
hay cambios de humor, la irritabilidad, depresión, ansiedad, que esto también es muy típico en ciertas patologías, como es en el síndrome, en aquellas mujeres que padecen de síndrome premenstrual o mujeres que tienen reglas muy abundantes, muy dolorosas o que tienen ovarios poliquísticos, pues tienen sangrados o son reglas muy dolorosas, que a veces yo pregunto, ¿las reglas son dolorosas? Y me suelen decir, lo normal, doctora, ¿no? Y yo les digo que lo normal es que no duela. Porque si tenemos dolor o una hipersangrado menstrual, es porque siempre generalmente hay un hiperestrogenismo y por una deficiencia de progesterona. Entonces, en la menopausia lo que vamos a tener es que hay un cambio, como antes os decía, los ovarios, o sea, ya no hay ovocitos que son los que estimulan la producción del estradiol, y lo que va a ocurrir es que hay una formación de un estrógeno que se llama la estrona, que esta estrona se sintetiza en muchos tejidos, pero fundamentalmente en nuestro órgano endocrino, que es la grasa, y sobre todo si tenemos un polimorfismo, como veremos, además genético, en el que hay una mayor producción de esta aromatasa, de esta grasa y de la aromatasa, pues va a haber una hiperproducción de estrona, y lo que va a producir es un aumento de niveles altos de estrógenos. Y luego tenemos el estriol, que es el tipo de estrógeno que se produce durante el embarazo, ¿vale? Se produce en la placenta. Es decir, que además esta aromatasa o este exceso de aromatasa, que viene estimulado por este exceso de grasa, que va a producir una mayor conversión en estrógenos y en estrona, también altos niveles de cortisol, es decir, que el estrés va a aumentar esa estrona y por lo tanto va a producir un exceso de estrógenos y una reducción de progesterona que ocurre en este momento, ¿no? Entonces, los síntomas asociados a este aumento, a la bajada de la progesterona, sobre todo lo que conocemos y siempre los ginecólogos han tenido, ¿no? Pues siempre pues, toma calcio, porque por el tema de los huesos, o toma mucha leche. Tengo que decir a este respecto que no conozco, es un tratamiento que no es efectivo, el hecho de tomar leche o lácteos, como veremos, pues yo no conozco a ninguna mujer que haya mejorado. No sé si hay algún médico que nos pueda decir si ellos han encontrado que el hecho de aumentar la leche, de hecho ya no es una recomendación que por suerte cada vez más los médicos están empezando a no recomendar, ¿no? Porque venimos de tomar mucha leche, se produce la osteoporosis, esto quizá es otro tema, por un aumento de la acidosis metabólica en los tejidos, y lo que trata es de compensar esa acidosis para mantener un pH en equilibrio, y entonces coge sobre todo los minerales de los huesos para compensar esa acidosis, y la leche de vaca y los lácteos producen un aumento de la acidez. Entonces no es realmente una buena estrategia para mejorar para mantener nuestro sistema óseo. Entonces, no solamente el problema de la menopausia lo tenemos en la desmineralización ósea, desmineralización en huesos, pero calcificación en otros tejidos, como también a nivel vascular y otros en tendones, etcétera, sino que aparecen los síntomas vasomotores, que son los sofocos, hay un aumento del peso, hay un aumento del riesgo cardiovascular y de la hipertensión. Hay pues bueno, los que conocemos a nivel de piel y de anexos cutáneos. Muy importante el sistema inmune, que tiene mucho que ver con todo nuestro microbioma, que luego veremos, y que si está alterado bueno, se altera también fundamentalmente por el estrés, pues va a conducir a una alteración a nivel de nuestro sistema endocrino, y muy importante, y es lo que pongo en el inicio, a nivel del tejido nervioso. Fijaros que cuando hemos hablado del estradiol, he dicho que tiene una relación directa con el sistema nervioso central y con nuestro sistema cerebro entérico. Por lo tanto, cualquier proceso inflamatorio o neuroinflamatorio
va a afectar a nuestro sistema endocrino y a nuestros estrógenos y a nuestros niveles de progesterona. Y luego otra cosa muy, muy interesante es que el estradiol, que es el estrógeno que está en nuestra época fértil, ellos lo que van a hacer, se van a unir a los receptores de las membranas celulares de los tejidos, y tenemos dos tipos de receptores, son los receptores alfa, que los que van a producir una proliferación celular, que son, y van a producir, si se unen a estos receptores alfa, van a hacer que haya una proliferación de los tejidos con el riesgo tumoral que eso implica, y los receptores beta, que son los reparadores, que son los antiproliferativos y los que nos protegen del envejecimiento. ¿Vale? Pues la estrona y la aromatasa en especial van a activar estos receptores alfa como otros elementos que ahora veremos. ¿Vale? Por lo tanto, en la menopausia el estradiol se reduce, aumenta la estrona por el tejido adiposo, también hígado, huesos, cerebro y suprarrenales debido a la aromatasa, la pregnenolona y la DEA, que están reducidas, y ojo aquí con normalmente el colesterol, porque se mantiene, hay como, ¿no? Los niveles por debajo, necesitamos la grasa saludable para producir tanto pregnenolona como la DEA, que a su vez intervienen en el buen mantenimiento y equilibrio de este nivel neuroendocrino y de los estrógenos, pero si mantenemos bajos niveles de colesterol, pues vamos a reducir la posibilidad de mantener una buena producción de hormonas, y no olvidemos que gran parte de nuestro cerebro está formado por grasa saludable. Entonces, nos encontramos, y no sé mis colegas médicos qué opináis, pero realmente una bajada de colesterol pues va a llevar además la reducción de estos precursores de los estrógenos saludables, y van a producir, sobre todo a nivel mitocondrial, una bajada de energía importante a nivel de las mitocondrias, con lo cual, bueno, pues tendremos niveles bajos en colesterol, pero tenemos un problema a nivel cerebral importante. Y luego también en la menopausia se produce, como os he comentado antes, la reducción de la captación de yodo a nivel tiroideo, y aparecen en este momento muchos hipotiroidismos subclínicos y muchas tiroiditis autoinmune. Entonces, también en la menopausia, debido a esto, sobre todo por lo que os acabo de decir, pues aparece una disminución de la masa magra y del aumento de la masa grasa, de la reducción del metabolismo, aparece una inflamación de bajo grado que es muy importante tenerla bien controlada, disminuye la libido, aparece el insomnio y también problemas de visión como las cataratas y el glaucoma, que coincide en esta época. Entonces, no tenemos, en esta época es muy importante, ¿no? A veces no te dicen vamos a sustituir porque hay una reducción de los estrógenos, ojo, porque lo que está reducido es el estradiol, no la estrona. Y entonces, si damos estrógenos, pues vamos a tener un problema, porque normalmente ya tenemos un exceso de estrógenos habitualmente, que es una entidad clínica bastante nueva que se conoce como la dominancia estrogénica. Esta dominancia estrogénica, que no solamente se da en la menopausia, sino cuando hay alteraciones en el ciclo menstrual, pues este exceso, lo que tenemos sobre todo es un exceso de estrógenos y un defecto de progesterona. Entonces, lo que nos produce, la progesterona es una hormona que es agonista del GABA, como os he dicho antes, y que produce calma y serenidad, y los estrógenos es todo lo contrario, es la que nos produce una irritabilidad tremenda, que esta foto pues yo creo que es muy clara, muy clara. Y entonces esta dominancia estrogénica, este exceso de estrógenos que suele ocurrir en la menopausia, es la responsable de la ansiedad, del insomnio, de las fobias que aparecen, de la impaciencia, de la irritabilidad,
de que mami estás muy mandona, de la retención hídrica y del aumento del peso, de la fatiga crónica y del cansancio, de los dolores musculares, las contracturas y de los calambres y de los dolores de cabeza tan típicos en esta fase. Pero no, vuelvo a repetir, no es por un descenso de los estrógenos, sino es justamente por un exceso estrogénico y de una dominancia estrogénica por la deficiencia de progesterona. ¿Y qué causa? Vamos a hablar un poquito de esta dominancia estrogénica, pues la produce la menopausia, como os he dicho, pero también alteraciones en la alimentación, sobre todo por los lácteos de origen animal, sobre todo las vacas y lácteos de animales que han sido sobre todo tratados con muchísimas hormonas y con una alimentación no adecuada, un exceso de carne de explotación intensiva, es decir, animales que, bueno, pues que están en granjas sometidos a una alimentación bastante artificial y sobre todo fármacos con muchísimas hormonas para que den leche y carne rápidamente y crezcan rápidamente. Esas hormonas también nos la comemos en la carne si son pues eso, de cultivo intensivo, de explotación intensiva, frutas y verduras no ecológicas, puesto que los pesticidas, herbicidas, actúan como disruptores endocrinos y estimulan los receptores alfa que os he dicho antes, que son sobre todo compiten, ¿no?, con los estrógenos saludables y entonces lo que hacen es que aumentan los estrógenos circulantes, pero sobre todo se unen estos fitoestrógenos en los receptores alfa que tienen la función de proliferar esos tejidos. La exposición a xenoestrógenos, como también en cremas, en cosméticos, pues que también producen esa dominancia estrogénica, el estrés que produce, que aumenta, altera a nivel del sistema nervioso, el cortisol, aumenta el cortisol con todas las alteraciones a nivel orgánico que produce, pero entre ellos el aumento, la activación de la aromatasa y por lo tanto el aumento de la producción de estos estrógenos y otros medicamentos. También se produce una alteración del equilibrio zinc-cobre y un aumento de metales pesados. El zinc es un estimulador de la progesterona y entonces pues es importante en esta época dar suplementos de zinc precisamente porque la progesterona nos produce calma y serenidad y el zinc mantiene esos niveles. La dominancia estrogénica produce una inflamación crónica de bajo grado o directamente una inflamación crónica y cuántas patologías itis aparecen en esta época, aumenta la actividad de la aromatasa y sobre todo en aquellas personas que tienen un polimorfismo del CYP19A1, pues van a aumentar ese aumento de la producción de la aromatasa y el café y el alcohol, sobre todo en exceso, pues aumentan los estrógenos y también muy importante si tenemos una mala detoxificación por parte del hígado de esos estrógenos o tenemos un mal sistema intestinal, va a haber un aumento de estos estrógenos y el sobrepeso o la obesidad, como ya os he dicho por el tema de la estimulación de la aromatasa, va a producir esa dominancia estrogénica que no un descenso de los estrógenos. Ojo con la suplementación por parte de los médicos y en este caso de los ginecólogos sin haber valorado los niveles de estrona que tenemos en esta época porque tenemos bajos niveles de estradiol pero suele haber un exceso de estrona y en este caso una suplementación no sería lo adecuado, no sería lo adecuado. Entonces, intervienen en este buen mantenimiento de nuestro equilibrio, si tenemos unos buenos niveles un buen funcionamiento hepático. Porque los estrógenos, como muchos medicamentos, son liposolubles y entonces, no sé si conocéis, en el hígado tenemos dos fases muy, muy bien definidas en el que pues estas moléculas, los estrógenos, como son liposolubles a través de la grasa, pasan por el hígado y en esta primera fase es como si fuera un tren en el que en esta primera fase del hígado
en el que va a haber una serie de cargas. Va a haber una carga eléctrica a través de los procesos de oxidación, reducción, hidrólisis o hidratación, porque lo que nos interesa es que estas sustancias, estos estrógenos que son liposolubles, para ser eliminados, se tienen que convertir en hidrosolubles. Y esto es lo que ocurre en esta fase 1 y 2 del hígado. Esta fase 1, pues se producen radicales, o sea, ahí se liberan todas estas sustancias para que después, por diferentes conjugaciones a través de otros elementos, se conviertan en hidrosolubles y puedan ser eliminados por vía renal o por vía sobre todo intestinal, si sobre todo la glucuronización, la glutatión, la sulfatación, la acetilación o la metilación, que son las diferentes fases que se dan en esta segunda fase, son correctas. Si la fase 1 es muy rápida y la fase 2 es muy lenta, lo que se va a producir son muchos radicales libres que vuelven otra vez, o en el caso de los estrógenos, vuelven otra vez al torrente sanguíneo, con lo cual aumenta los niveles de estrógenos en sangre. Y también es muy importante tener una buena microbiota y un buen estroboloma, porque el estroboloma es el conjunto de los genes bacterianos que son los que intervienen en el metabolismo de los estrógenos y que son capaces de metabolizar esta circulación enterohepática y favorecer la eliminación de los estrógenos. Pero tenemos algunas bacterias que van a producir la beta-glucuronidasa, porque los estrógenos se unen a la glucuronidasa, que es a través de esta enzima, lo van a hacer que nuestros estrógenos sean hidrosolubles y se eliminen. Pero si tenemos un excedente o una alteración o una disbiosis intestinal o un excedente de bacterias que van a producir esta beta-glucuronidasa, entre ellos el Clostridium, lo que hace es que rompe esa unión de ese estrógeno y se vuelve otra vez a absorber por parte del intestino ese estrógeno, con lo cual aumenta los estrógenos en circulantes. Y de nuevo, otra vez pasan por el hígado. Con lo cual, si tenemos una alteración a nivel de nuestro microbioma y desde luego con el estrés que llevamos y con la alimentación que tenemos, pues esto es lo que yo me encuentro en el día a día en la consulta, esto va a producir una dominancia estrogénica y no, por tanto, un descenso de estrógenos. Por suerte, para ello tenemos test genéticos en el que podemos ver cómo detoxifica nuestros genes, cómo se producen, qué capacidad de detoxificación a nivel hepático tenemos. También tenemos test de disbiosis intestinal y algo muy interesante, que esta diapositiva aún ha quedado así, no estaba más bonita, y sobre todo la bioresonancia Mora, muy interesante para poder ver de forma muy rápida pues cómo tenemos todos nuestros niveles de estrógenos, de progesterona, de testosterona, cómo están nuestros niveles de detoxificación hepática, cómo está nuestra microbiota intestinal y cómo están nuestros órganos en general. Bueno, pues disponemos en este momento de todos estos análisis y posibilidades, o bien a través de un análisis de orina para ver la estrona, fácilmente y poder prevenir todas estas alteraciones que nos produce estos niveles altos de hiperestrogenismo. Pero esto era a nivel digamos, biológico, a nivel bioquímico, pero también es muy importante mantener esta energía que es la que produce ese mantenimiento de nuestra biología, se produce también si tenemos una buena energía. Y como yo creo que ya os sonará a todos, pues somos energía y somos vibración, el órgano que de mayor campo energético y de más alta vibración es el corazón. Y como ya dijo entonces el doctor Saxton en el 1932, o sea que esto de la energía, aunque a través de la vía de la física cuántica está dando respuesta a muchísimas cosas que ya se sabían, pero esta frase me encanta, lo que él dice, que dice: las plantas, los animales y los seres humanos poseemos campos de fuerza electromagnética o campos energéticos que van a determinar la forma y el estado del organismo al cual pertenecen, y
este campo es el responsable de mantener reconocible la identidad, el sí mismo del organismo, independientemente de los electrones flotantes y de la constante rotación celular. Es decir, que este campo energético va a determinar nuestra biología, al mismo tiempo que esa biología va a determinar este campo energético. Y nosotros somos el resultado de esta confluencia, de este viaje y de este ritmo energético, como es la confluencia de nuestra energía yang, centrípeta, celeste, que en medicina china decimos que está asociada a la energía masculina, es una energía contractiva, es una energía descendente, rige más el mundo animal y el mundo no manifestado. Y por otra parte tenemos la energía yin, que es la energía centrífuga ascendente que procede de la Tierra, del centro de la Tierra. Es la energía más femenina, expansiva, ascendente y rige más el mundo vegetal. Pues bien, de este juego energético de la energía celeste y terrestre también salen nuestros órganos y estimulan nuestro sistema endoendocrino. Entonces la mujer tiene un recubrimiento más yin, internamente es más yang, al contrario de lo que ocurre en el hombre, externamente es más yang y tiene los órganos sexuales externos, con lo cual es más yang externamente e internamente más yin, y la mujer ocurre al revés. Entonces los alimentos también los podemos clasificar, como tenéis aquí en esta tabla, o los alimentos Yang son los que están en la base inferior de esta tabla, y los Yin, que son los que enfrían, tienen un efecto más ligero, que son los de arriba, ¿no? Los Yin, los más expansivos, los que tienen una energía más expansiva, que enfrían, tienen un ligero más ligero, pues son los estimulantes, los endulzantes, las hierbas aromáticas, las frutas y frutos tropicales, y las solanáceas, que son las berenjenas, los pimientos, los tomates y las patatas. Y los Yang, pues son las aves, las carnes, los quesos secos y salados, los huevos, la sal, la salsa de soja y del umeboshi. Por lo tanto, lo que es importante es tener un poco de los extremos y tener una alimentación, nuestro grosso de alimentación para mantener una energía más equilibrada debería ser de los alimentos verdes. Y también los estilos de cocción, pues aquí tenéis los que son Yi, son los crudos, y los Yang pues sería una barbacoa, ¿no? Entonces la mujer, que representa tradicionalmente la madre tierra, la energía que nutrirá más a la mujer serán los alimentos de origen yin, es decir, los que estaban en la mitad de la tabla, y un poquito más cantidad de los alimentos más yin, y sobre todo de los de origen vegetal. Es decir, que menos cantidad de cereales, menos cantidad de proteínas animales, más proteínas vegetales, más verduras, más estilos de cocción, y sobre todo más verduras, más del reino vegetal. Pero los alimentos que tenemos que evitar, sobre todo en esta época, en la menopausia, pero en general diría yo también a los hombres, es el azúcar y todos los edulcorantes, el trigo, los lácteos de la vaca, los derivados de la soja, no la soja fermentada, sino la leche de soja, pero el tempe, el miso, pues que son fermentos de soja, son muy interesantes para además alcalinizar. Evitar el café, el alcohol, las grasas trans y la carne roja. Sobre todo uno piensa, bueno, ¿qué vas a comer? Pues venga, un buen filete, y condimentado ¿con qué? Con unas patatas. Yo digo que si coméis carne roja, sobre todo las mujeres, hay que estar acompañado de un gran surtido de verduras verdes. Hay que hacer, para mantener nuestros niveles de la aromatasa bien controlada, que ahora iremos con ella, pero también nuestros niveles de estrógenos en equilibrio, y nuestro sistema endocrino en buen equilibrio. Como he dicho antes, hay que mantener una buena microbiota, que ahora iremos también a ello, pero unos buenos niveles de colesterol y de grasas adecuadas. O sea que hay que comer hacer una alimentación baja
muy bajita en hidratos de carbono, sobre todo refinados. Comer grasas sanas, que las encontramos en los aguacates, en los huevos ecológicos de gallinas libres, en el pescado azul, en la carne ecológica, el coco, la mantequilla clarificada o el ghee, chocolate mínimo del 80%, aceites de primera presión, aceitunas y frutos secos con moderación, y semillas nos van a mantener unos buenos niveles de grasas saludables, que nos van a mantener un buen sistema cognitivo, un buen sistema cerebral y buenos niveles de estrógenos saludables. Muy importante mantener nuestro microbiota. La microbiota no solamente es una cuestión de tomar probióticos, sino que de darle de comer a estas bacterias saludables para que no se produzca un desequilibrio y aumente las bacterias que van a producir esas betaglucuronidasas y nos van a aumentar los estrógenos. Y para ello es muy importante los almidones resistentes, como el plátano macho o el plátano verde, el boniato, la yuca, los cereales y las legumbres o la patata, pero os recomiendo que estos almidones, si vais a hacer, por ejemplo, una paella o vais a comer unos garbanzos, unas lentejas o vais a hacer una tortilla de patatas, tened cocinados antes los cereales o las legumbres o la patata y mantenerlas enfriadas en la nevera durante 24 horas, porque los almidones, en lugar de ser hidratos de carbono rápidos, se van a convertir en un almidón resistente, estupendo como para esas bacterias, sobre todo del intestino grueso ascendente, que van a producir la fibra, que es la que va a mantener nuestros neurotransmisores como la serotonina, la dopamina, en buenas condiciones. La fibra soluble, pues calabaza, zanahoria, boniato, cebolla, puerro, alcachofa. Una alimentación rica en polifenoles, como son el cacao, verduras, frutas del bosque, aceitunas, lino, hierbas aromáticas. Tomar también probióticos, en este caso los fermentados como el tempe, el nato, el miso, el té kombucha, los encurtidos, la ciruela o mebosi, muy importante además, que mantiene unos niveles de alcalinidad importante en el cuerpo. El ajo negro, he puesto el queso sobre todo más bien de cabra o de oveja, intentad evitar la vaca, y unos buenos niveles de omegas que se tienen en el pescado azul o en las semillas o bien en las algas y algunos frutos secos. Y los alimentos que modulan la aromatasa, pues como son todos los anteriores que os he dicho, pero muy importante las setas, muy importante el té verde, las crucíferas, los flavonoides como las semillas, el zumo de uva, arándanos, un poquito de vino tinto no está mal, los fitoestrógenos, lignanos, sésamo, crucíferas, albaricoques, alimentos ricos en quercetina, entre ellos la cebolla, el apio, los puerros y también el trigo sarraceno, alimentos ricos en resveratrol, como la piel y las semillas de uva, y especialmente en la uva negra, y mantener niveles muy óptimos de vitamina D, por encima de 50. Normalmente los laboratorios ponen a partir de 30, realmente 30 es muy poco, mejor entre 50 y 70, esos serían los niveles óptimos de vitamina D, y realmente tenemos, a pesar de vivir en un país de sol, sol, la mayoría de las personas tienen muy bajos niveles de vitamina D, alteraciones de la tiroides. Generalmente la vitamina D nos está indicando una mala detoxificación a nivel hepática y desde luego una microbiota intestinal alterada. Con lo cual hay que mirarlo siempre, por favor, compañeros, sobre todo, que mirad siempre la vitamina D, y generalmente hay que suplementar. Entonces, la típica pregunta, ¿y el calcio? ¿No? Que es que esto es ¿no? Pues te hacen, ¿no? Y el calcio y los huesos, pero bueno, ya he dicho que la menopausia no solamente es una cuestión de calcio y no es una cuestión de leche de vaca ni de aumentar los lácteos, por todo el riesgo que os acabo de decir, que aumenta la aromatasa y es proinflamatoria. Y aquí os dejo una tabla de alimentos que nos aportan muchísimo más calcio y otros minerales, porque son muy importantes el magnesio y otros minerales. Como veis, pues las verduras cubren de sobra, las legumbres, las algas, muy importante, y el pescado cubren de sobra las fuentes de calcio que tanto nos preocupan.
Entonces, muy importante también una variedad de estilos de cocción ligeros, mucha variedad de verduras y de alimentos del reino vegetal. Importante grasas que no sea trans, sino que sean saludables, como ya os he dicho, y hacer una cocina muy simple y muy rica en verduras. Entonces, ¿cómo hacemos este paso? Porque claro, a veces es difícil de repente hacer todo el cambio, pues aquí os pongo unas sugerencias bueno, de cómo hacer el primer paso, pues reducir el consumo de carnes rojas, de lácteos y de grasas saturadas y de comidas precocinadas, introducir más pescado, más proteínas vegetales, más alimentos de origen vegetal, cocinar una vez al día y después pues ya vamos al segundo paso, que es reducir el azúcar, el alcohol, el café, ¿no? Pues, aumentar los aliños, verduras de la estación y verduras también de la estación, ¿vale? A ver, bueno, pues no aparece la última, no tengo ni idea de por qué, pero bueno, pues nada, pues muchísimas gracias. No entiendo por qué no aparece la última, se habrá colado, no sé. Bueno, pues hasta aquí ha sido un poquito rápido porque había muchas cositas que dar, pero sobre todo para no aburriros, como queda colgado, pues ahí podéis revisar y si tenéis alguna pregunta, pues si la sé, pues con gusto os la contesto. Pero Tendréis que abrir los ahora, micrófonos. sí, 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 abrir los micrófonos. Ya les hago así, en fin, no sé. Bueno, yo había Doctora, abierto el mío. doctora, Ah, hola. doctora, Sí, hola. buenas Bueno, tardes. hola. Muy interesante porque ha sido demasiado rápido para mí, porque estaba allí intentando coger toda la información porque me interesa y la verdad es que por un lado me he enterado por fin del problema básico que son las estronas estas, el exceso de estronas, Sí, que la verdad cuando vas a la ginecóloga o ginecólogo de turno no te explican mucho, ¿no? Te dicen, oye, no, tómate esto, tal, y no sabes qué te estás tomando, ¿no? Entonces, claro, a mí me han recetado una serie de hormonas y no sé si son estronas o no son estronas, por ejemplo, ¿no? Entonces ahora ¿no? La cabeza me dice, oye, ¿qué estoy tomando? ¿Es correcto o no? Bueno, simplemente que te abre un poco la mente, ¿no? A entender un poco más y a saber de cómo funcionamos para poder hacer cosas, porque si no vas muy perdida. mira, Y es muy, gracias. muy importante, Mariona, asegurarte bien tus niveles de estrógenos y de estrona, porque si tú aumentas más las hormonas, lo que estás haciendo es estimular un proceso proliferativo y esto nos puede, ojo, porque tenemos un riesgo tumoral importante. Entonces, por eso el hecho de podemos valorar en orina, es muy fácil de valorar esta estrona. Pídeselo por favor a tu médico de cabecera o a tu ginecólogo, porque es fácil, es una petición muy fácil para valorar. Y luego muy importante saber cómo detoxificamos esos estrógenos a nivel hepático. Porque si tenemos, no lo he puesto aquí porque tampoco sabía si era de vuestro interés, pero bueno, podemos volver a retomar en otro momento. Porque si nuestros circuitos no están funcionando, si nuestra fase 2 no está funcionando como debe, ¿sabes? Lo que va a haber es un aumento de estrógenos y va a haber como te digo, una inflamación y un aumento del riesgo de proliferación. Entonces, yo te aconsejaría, lo más sencillo es hacerte un análisis de estradiol y de estrona. Eso en sangre, en orina, se puede mirar en sangre, pero sobre todo en orina es facilísimo. Y luego, si puedes, también hacerte un test genético de detoxificación hepática, que eso lo haces una vez en la vida y ya está, para ver realmente cómo son tus líneas, cómo son tus carreteras, para ver realmente cómo tú estás detoxificando, porque si tenemos algunas de esas fases están alteradas, vamos a tener un problema. Por eso tenía mucho interés realmente en este tema, porque hay confusión y lo lamento, pero no se puede dar hormonas en un momento en el que, así porque así, si tenemos altos niveles. El hiperestrogenismo es una entidad clínica
descubierta no hace mucho tiempo, pero es muy importante para entender y poder sobre todo prevenir el riesgo de tumor mamario, de útero y de próstata. No te desesperes, Mariona, que haces un gesto así como... No, soy muy expresiva de cara, pero es que... No, lo mejor es que- y el mensaje es que podemos tener una buena prevención, podemos pasar nuestros ciclos no hormonales, o sea, vivir la vida de una forma equilibrada, ¿no? Y no tratarse como algo que es un hecho fisiológico, tratarlo como clínico, ¿no? Y una enfermedad, sino que debemos de pasar por todas las fases adecuadamente y tener un envejecimiento adecuado, ¿no? Y eso se puede prevenir. Tenemos herramientas, entre ellas la bioresonancia, que ya os expliqué en qué consistía en una charla anterior que di. Pues de lo que se trata es de prevenir. O sea que hay que Sí. tener una actitud positiva. Con aquella máquina que tú tienes, ¿no? Con la bioresonancia La Mora vi, sí que hablamos esto de los ahora. principios Exacto. físicos y fundamentos físicos que hicimos una conferencia. Sí, mi mujer se la has puesto 3 o 4 veces, o 5, no sé Sí, sí, cuántas, con sí. el tiempo. Sí, Es muy bien. un aparato de diagnóstico y de tratamiento. Es de gran regulación de todo nuestro sistema energético. Yo te quería preguntar una cosa simplemente. En casa es verdad, todos estamos bajos de vitamina D, pero es que nos vamos tomando vitamina D, me parece que es una botellita de aquellas cada 15 días, pero esto no hay manera de que suba más. ¿Qué hay que hacer? ¿Que me Porque la tengo que tomar cada día o qué? no, tienes que tomártela quizá en invierno. Hay que tomarse incluso cada semana y el hidroferol, que es el que suelen recomendar, hasta que asegures tener unos Sí. niveles óptimos entre 50 y 70. Y luego ayudarte con la vitamina D natural, que la puedes tomar en gotitas, mejor de 3 con K2 para que no se vaya para asegurar que haya un buen proceso de calcificación a nivel óseo. Tomar unas 4.000 unidades diarias sería lo recomendable. Y luego tener un buen sistema intestinal importante, pero desde luego, si no hay manera, porque para que el hígado se ponga en marcha necesita unos niveles mínimos de 30 miligramos de vitamina D como mínimo, para empezar a funcionar. Si no, el cuerpo va muy al ralentí, o sea, va como muy forzado. Y entonces tiene que hacer muchos procesos de regulación para estar en equilibrio, porque no hay que olvidar que el objetivo fundamental es estar en equilibrio. Y va a hacer lo que sea. Va a coger minerales, nutrientes, va a alterar, sobre todo de nutrientes para mantener el equilibrio, con lo cual la nutrición es muy importante y la suplementación es necesaria en este momento, pero en este caso es muy importante comer adecuadamente. Bueno, ya hay más preguntas para la doctora. Bueno, si no hay más preguntas, quiero decirte que... Si no, en la página web tenéis el correo Claro. electrónico también, que podéis poneros en contacto conmigo o bien por WhatsApp, como vosotros queráis. Y si no, me llamáis a mí, que tengo todos los Exacto, contactos de y si ella. me Y se llamáis a acabó. Jordi. Yo lo tengo todo. Sí. Entonces, bueno, quería decirte que en un cierto tiempo te voy a dar los datos de la gente que ha entrado en la web. Nos entran cada vez más. Últimamente el promedio es que nos entran unas 220 visitas cada día. Además sabemos dónde van. Sí, es como un logro del que estamos muy orgullosos, porque a las conferencias nuestra gente no va mucho, porque después lo miran la web a la hora que les apetece y que les viene bien y pasan esas cosas. Sí, ¿no? yo creo que es que eso, lo mejor de dejarlo grabado, Jordi, la generosidad de poderlo tener ahí en abierto, por así decirlo, porque andamos todos con unos horarios un poco complicados, no siempre... Entonces yo creo que utilizar la tecnología, ¿no? Para esto, Claro, para dejarlo y que claro. cada uno luego con calma y tranquilidad poder escuchar. Por eso he ido un poquito rápido, porque como luego sé que se puede volver a repetir, pero a mí me pasa también. Hay seminarios y conferencias que me interesan mucho, pero evidentemente si estás trabajando o te coinciden varias, pues bueno, como sabes que las tienes ahí, luego con tranquilidad
Sí, sí, vuelves, exactamente. repites, vas hacia atrás, ahí esto no lo he entendido, quiero volver a escucharlo. Esta es la ventaja que, por cierto, quiero decirte que te voy a mandar vía mail a la conferencia tuya. A ti te la voy a mandar directamente ya, para que Vale, te la pues te lo guardes. Te agradezco un recuerdo montón. que Sí, posiblemente lo sabes, pero por si no te digo que te la mandaré vía WeTransfer y entonces vale, te la tienes que bajar enseguida porque si no todo lo del sí, WeTransfer en 7 días desaparece. desaparece. Sí, me ¿Eh? avisas por WhatsApp y No, ya no, está, yo ya estoy pendiente. mañana lo vas a tener y ya te avisaré, pero mañana la vas a tener si no la tienes esta noche ya. De O sea que acuerdo, muy bien. muy bien, Nosotros, Jordi. la línea que queremos seguir para acabar, para dejarte suelta, la línea que queremos seguir este año es mucho la línea de salud. Y entonces, Vale, si tú estás de acuerdo, pues te sí, perseguiremos alguna vez más. bueno, Y yo estaremos encantada. encantados si lo aceptas, pues muy bien, encantados Sí, nosotros, ¿no? Porque ya por sabes que me ahí gusta colaborar, me gusta si puedo aportar cositas mm, que os puedan ser saludables, pues eso es mi propósito en la vida, además. exactamente. Yo ahora me tengo que cuidar más que nunca porque ya voy haciendo, ya me acerco a los 80, me faltan 2 solamente. Wow, estás Y estupendo, Jordi, estás muchas estupendo. gracias. Tómate algo que luego pasaré a pagarlo. Qué bueno. Bueno, oye, un abrazo para tus hijas también y Bueno, para pues ti y muchas muchísimas gracias. gracias, Muy igualmente para tu bien, familia y para todos muy bien. también. Venga, Y bueno, María. pues hasta prontito. Hasta Bueno, muy pronto. un Muchas saludo, un gracias. saludo a todos. Adiós. Adiós, hasta Ah, luego. Adiós, Adiós. adiós.